Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras, segundo domingo de Cuaresma. Y con ello seguimos escuchando la voz de Dios que nos habla al corazón. Hoy, en el capítulo 17 del Evangelista Mateo, versículos del 1 al 9. Vamos a escuchar el texto. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se pusieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando con una nube luminosa con su sombra. Los cubrió y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia y la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu presencia y tu luz. Con este esplendor que aparece hoy en la palabra, eso eres tú, este amor, que es una luz que sobrepasa toda luz. Que podamos hoy comprender esta palabra en este camino hacia la cruz que nos lleva hacia la resurrección. Amén. ¿Qué dice el texto? Entonces ustedes y yo miramos Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9. Varias lecturas como siempre, nos situamos, lectura clara, pausada, todos los detalles, dónde está Jesús, a quienes les dice que lo acompañen, hacia dónde se dirigen, qué pasa allí, aparecen 2 personajes, cuál es la reacción de uno de los apóstoles y entonces cuál es como todo el contexto que nos narra allí de la escena. El evangelista, miremos, aparece allí como algo especial, de ahí sale una voz, que dice esta voz, después cuál es la reacción de los discípulos y entonces Jesús qué les dice y después retornan hacia dónde y qué les dice Jesús, qué petición les hace. Miremos los elementos, los detalles, los diálogos, todo. Como siempre, que cada una de las palabras de este texto venga a tocar nuestro corazón en un mensaje concreto para esta Cuaresma. Como siempre, después de hacer más o menos 2 o 3 lecturas y recomponerlo con la memoria, lo bajamos de la mente al corazón. En esto que nos ha dicho el texto de hoy, se refiere a la transfiguración en la narración que nos da Mateo. Mateo hace poco nos había dicho que él había preguntado ¿qué dicen la gente que es él y qué dicen los apóstoles? Y Pedro tomó la palabra y respondió. Y él aprovecha y da el primer anuncio de la pasión y muerte. Es importante ese contexto. Pedro empezó a decirle que eso no podía pasar y Jesús lo reprendió fuertemente, lo llamó Satanás porque era una piedra de tropiezo. Y después Jesús dice cuáles son las condiciones para seguirlo. Esa es la situación. Entonces ahí se entronca ya el capítulo 17 diciendo, 6 días después de esto, de esto que acabo de decir, el Señor toma a 3 de ellos. A los demás los deja como a las faldas del monte para que vayan predicando su palabra y toma a Pedro, a Santiago y Juan Zebedeos, los pescadores, y sube con ellos. En un relato más ampliado entonces venían Jesús con Juan y Pedro y Santiago. Y Jesús camina muy rápido. Y los otros ni lo pueden seguir. Y Pedro a duras penas está ya como jadeando un poquito, perdón la expresión, como que ya no puede más. Y entonces Pedro le dice: Señor, paremos, quedémonos hablando de todo un momentico, descansamos y hablamos de las cosas bonitas que ha pasado, de lo que nos has enseñado, etcétera, etcétera.
Y Jesús le dice algo muy bonito a Pedro, y le dice, para los encuentros con Dios hay que ir rápidos, rápidos. Para los encuentros con Dios hay que ir rápidos. La transfiguración es una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Normalmente en la Biblia los montes han sido lugares de revelación, el monte Sinaí, el monte Oreb, Moisés y Elías que hoy los mencionan, tuvieron allí como este encuentro con Dios. Cada uno después de caminos de 40 días, lo mismo que Jesús cuando estuvo en este ayuno que veíamos la semana pasada. Ahí vamos viendo todas las conexiones bíblicas. Pero entonces, en el monte ha sido el lugar de encuentro con Dios, y Jesús les dice a ellos, al encuentro con Dios hay que ir rápidos. Vamos, Simón Pedro, como quien dice, tome fuerza, que allá arriba va a tener tiempo para descansar y para tener un momento muy bonito, como efectivamente lo tuvo, aunque haya tenido en algún momento pavor, como lo vemos también en la descripción. Entonces, cuando llegan a la cima, Jesús va allí a orar. Ellos como que se sientan un poco somnolientos del cansancio y después se despiertan en un resplandor y en algo tan impresionantemente grande y bonito que es indescriptible. Los evangelistas tratan como de narrarlo, pero eso supera como las palabras, el resplandor y la Shekinah, es decir, la gloria de Dios ahí presente delante de ellos. Jesús transfigurado como Dios. Zebedeos y Pedro habían visto a Jesús, un ser humano, habían visto las obras que hacía, que eran del Hijo de Dios, y ya Jesús había dicho, tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, pero es que ahí lo están viendo con toda la gloria de su ser. Entonces ese es el contexto como para que nos ubiquemos de lo primero que nos ha dicho hoy la lectura. Y entonces estos vestidos se vuelven blancos, como la luz, más que cualquier luz que ustedes y yo nos podamos imaginar. Más que cualquier lavandero puede dejar un vestido blanco, dice también otras las traducciones, también en otros los sinópticos. Y es algo que es un resplandor que sobrepasa cualquier cosa. Ustedes y yo tal vez hemos visto películas de esas antiguas donde tratan como de mostrar esa luz y esa presencia de Dios, pero es que va mucho más allá de eso, inclusive opacando la luz del sol, más que la luz del sol. Y este es Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Y aparecen dos, también al lado de él conversando, espíritus, también de luz, lógicamente no tanto como Jesús, y hablan con él. Y entonces en ese momento Pedro como que se llena de ánimo y ve la situación muy grande y muy maravillosa y dice, bueno, hagamos 3 tiendas, a la manera de los hebreos cuando iban a la fiesta de los tabernáculos, que iban como en tiendas, como cuando tuvieron que salir de Egipto y tenían tiendas ahí en el desierto, es decir, unas moradas que fabricaban. Pues Pedro dijo, no, pues esto es la presencia de Dios, aquí podemos habitar y morar y estar con Dios. Pero después la teofanía se vuelve más fuerte, porque es que no es solo la presencia de Jesús, que es una luz que desborda todo, no solo estos 2 testigos que son Moisés y Elías, a quienes ellos reconocen. Y en Moisés y Elías, ustedes y yo hoy, la iglesia siempre ha visto aquí configurado, Moisés significa la ley, la Torá, Elías los profetas, el profetismo. Es decir, todo el Antiguo Testamento preparando la llegada de Jesús. Elías y Moisés están adorando a Jesús allí como Dios. Todo el Antiguo Testamento representado en ellos dos es la preparación para lo que tenía que pasar. El Hijo de Dios vendría a tomar condición humana. Allí los apóstoles están viendo algo de la gloria, mucho de la gloria de Jesús, y entonces están llenos de esta fuerza, y viene una presencia, una nube. ¿Se acuerdan ustedes de cuando los hebreos caminaban ahí en el día, cuando iban por el desierto? Una nube bajaba y esa era la presencia de Dios, y por la noche era un fuego que acompañaba. Pues de esa nube viene y sale una voz que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aquí Santo Tomás, inclusive si uno mira el Catecismo de la Iglesia Católica, los invito en numerales 554 y 555 y 556, se nos muestra cómo en este Evangelio está toda la Trinidad. Apareció la Trinidad en la voz del Padre, el Hijo en el hombre y el Espíritu en la nube luminosa, nos dice Santo Tomás. De Aquino. Y allí esta voz vuelve a aparecer.
¿Cuándo es que ha aparecido la voz de Dios? Les hago esa pregunta, ¿se acuerdan? Por allá en el bautismo, ¿qué fue lo que pasó? También vino una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado. Y hay otro tercer momento que aparece la voz de Dios. Entonces yo los remito para que miren Juan capítulo 12, versículo 28, que Jesús le dice al Padre, Padre, glorifica tu nombre. Estamos en la última Pascua. Y entonces viene una voz del cielo y dice, le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Ahí aparece el tercer momento donde aparece la voz del Padre. Y entonces las reacciones, la gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno, otros decían, le ha hablado un ángel. Y Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Y estamos en el proceso, esto se haga de cuenta, el jueves santo, antes del viernes de la pasión. Entonces, Dios se manifestó en su Trinidad en distintos momentos del Evangelio. Hoy vemos una teofanía clara, la del monte. Y allí están los tres apóstoles testigos, ellos que tanto les estaba doliendo esto que les acaba de decir Jesús, que tenía que pasar por la cruz. Inclusive Pedro se había negado y escoge estos tres como, vengan pues, ustedes tienen miedo a la cruz. Es necesaria la cruz para que podamos llegar a la gloria de la resurrección. Por eso este texto aparece en Cuaresma. Por eso ahorita ustedes y yo escuchamos, meditamos, nos llenamos de esta fuerza, de esta palabra que viene a mostrarnos toda la gloria de Dios. Para llegar a la cruz, para llegar a la resurrección hay que pasar por la cruz. Para esto Jesús ha tomado condición humana. Para esto nos lo dice y nos lo recuerda también Lucas en la transfiguración, porque Moisés y Elías estaban hablando de cómo debía cumplirse la partida de Jesús de este mundo desde Jerusalén, Lucas 9:31. Por eso entonces los apóstoles van comprendiendo este diálogo, aunque después, cuando viene la voz, como cualquier hebreo tiene miedo, porque ellos no podían escuchar, tenían miedo de la voz de Dios, tenían miedo, es decir, como si uno escuchaba la voz de Dios como si ya estuviera muerto y estuviera casi en el juicio particular, cada uno se postró rostro en tierra y entonces tenían miedo de, seguramente se les pasó la vida por un rato por la cabeza. Y después Jesús los tuvo que levantar y hasta 2 o 3 veces seguramente los tuvo que tocar y les dijo, venga, levántense pues, no tengan miedo. Y ellos ya levantaron los ojos y ya había pasado la teofanía, bajaron del monte, Jesús le pide que no cuenten a nadie la visión hasta que Él resucite de entre los muertos. Pedro después en la segunda carta mostrará, en su segunda carta de Pedro, cómo el Señor se les apareció a ellos tres en la montaña, cómo el Señor también les dirigió esta voz. Si ustedes miran segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad, porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Nosotros mismos hemos escuchado esta voz venida del cielo, estando con Él en el monte santo. Dice la segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18, para que miremos que testigo Pedro da testimonio de ellos, Santiago y Juan después contaron como les había pedido el Señor, no en ese momento, sino después, que ellos vieron la gloria, un anticipo de la gloria de Dios, de Jesús que había tomado la condición humana para dar la vida en la cruz, para llevarnos a la gloria de la resurrección. Estos son los elementos que nos narra hoy la palabra. Yo los invito para que ustedes y yo, en la meditación de hoy, miremos. Jesús sube rápido al encuentro con el Padre y toma 3 testigos. Ustedes y yo somos rápidos al encuentro con Dios. Ustedes y yo comprendemos que la Eucaristía es una teofanía, es decir, sería como decir como Pedro, y qué rico es estar aquí, escuchar a Dios y tu presencia y tener comunión contigo y hacer 3 tiendas allí o las tiendas que necesitemos, que nuestro corazón sea una tienda para que venga y alberguemos a Dios. Pero no nos podemos quedar como Pedro muy emocionados porque cuando salimos de la Eucaristía o cuando hemos tenido ese momento de oración, bajamos de la montaña con Él. ¿Y a qué baja de la montaña Jesús? Jesús, en un contexto más amplio, les dice, bueno, volvamos ahora entre los hombres, porque he venido para estar entre ellos, para llevarlos a Dios. Les había dado como ese gustico celestial. Y ahorita Él, el que vino del cielo, bajó otra vez.
porque venía a estar entre los hombres para llevarlos a Dios. Este camino de Cuaresma nos recuerda que Jesús lo ha dado todo por llevar el libanaje humano otra vez a la dignidad que había perdido, que seamos hijos de Dios. ¿Cuántos ustedes y yo entonces buscamos la santidad? Primero la conversión y este pregustar hoy esta luz resplandeciente de Jesús. ¿Cuánto brilla para nosotros hoy en el corazón? ¿O qué impide que esta luz de Jesús brille en nuestros corazones? ¿O qué miedos tenemos como Pedro, Santiago y Juan cuando ya vino el momento más fuerte de la voz del Padre? Se asustaron tantos que Jesús los tuvo que decirle, no tengan miedo, vamos pues, levántense y vamos, que no tengan miedo. ¿Cuáles son los miedos que no nos dejan escuchar a Dios? ¿Qué pasa en nuestras vidas que a veces queremos como pregustar la luz de Jesús, pero a veces nos hundimos en las tinieblas? Y Dios quiere transfigurarse, y Dios quiere mostrarse, y Dios quiere hablarnos, y Dios quiere decirnos, aquí estoy, pero ¿qué es lo que pasa? Que no nos permitimos como tener estos momentos con Dios para bajar al mundo y decirle al mundo, aquí está, Dios sigue hablando. Dios, el que es eterno, el que ha existido desde siempre, el que se preparó su venida desde el Antiguo Testamento con Moisés y Elías, pues ha venido, ha tomado la condición humana, ha dado su vida en una cruz, pero ha resucitado de la muerte. Porque la cruz es camino, no solo es el fin, es el camino para la resurrección. Y en ello la vida, no solo la vida como la conocemos, sino la vida del Espíritu y la vida en Dios para todo el que crea y ame. Entonces, hoy hay muchos elementos. Está el símbolo de la luz, está todo el Antiguo Testamento que prepara, está este caminar rápido de Jesús para el encuentro con el Padre, que nos hace lentos a ustedes y a mí para los encuentros con Dios. ¿Qué nos falta hacer en nuestra vida para ver la transfiguración? Dios que se muestra en la Eucaristía, para conocer el sacramento allí de su presencia. Dios que se muestra en el sacramento del perdón y la penitencia. Dios que se muestra en la misericordia, en el hermano que sufre. ¿Qué tenemos que hacer para subir al monte y encontrarnos con Él? Que hoy podamos llenarnos de su gracia y de su luz. Que hoy podamos, como Pedro, Santiago y Juan, pregustar este camino de Cuaresma que aparece hoy con un resplandor del cielo y de la luz de Dios. Dios quiere darnos esta luz, pero necesita que ustedes y yo nos dejemos llamar por el nombre, pregustemos de su presencia y verdaderamente en la cotidianidad de la vida vienen las cruces y vienen las situaciones, pero hemos bajado del monte porque hemos estado con Él, hemos sido llamados a evangelizar y podamos evangelizar este mundo de hoy y decirle, bueno, la cruz ha sido el medio de la salvación, pero Él ha venido para llevarnos a la gloria con Él. No más miedos, no más temores. ¿Cuáles son los que hay que sacar hoy del corazón? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta luz grande y maravillosa que muestras a los apóstoles y a la iglesia en este camino cuaresmal. Enséñanos hoy a pregustar el cielo, a gustar de tu presencia con una tiendita en nuestro corazón para que tú vengas a morar todos los días y subir al Monte Santo, es decir, estar en tu presencia con gozo, para bajar todos los días de este encuentro contigo y llevarnos y llevarte a ti, a los demás, para que ellos también puedan pregustar tu gloria, ver la cruz y por la cruz llegar al camino de la resurrección, de la vida de cada uno de nosotros, para que salgamos de la muerte y para que todos gozosos todos los días tengamos rapidez para ir al encuentro con Dios y escuchemos hoy la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hoy te escuchamos, Papá Dios. Hoy queremos sentir tu presencia, Espíritu Santo, allí, significado en la nube. Hoy te seguimos a ti, Hijo del Padre, Señor Jesús. Trinidad Santa, un solo Dios que hoy se muestra, se manifiesta, se presenta con una luz, sobre toda luz, para venir a iluminar nuestras tinieblas. Enséñanos a abrir el corazón a tu luz, a no dejarnos llenar de oscuridad y a no tener más miedos. Amén. ¿Cómo podemos llevar esto a la vida de Cuaresma? ¿Cómo sentir este gustico de Dios y del cielo? Hoy este encuentro en el Monte Santo, ir rápidos al encuentro con Dios, todos los días, rápidos en todos los momentos del día, para que en las teofanías, es decir, en la manifestación de Dios, que Dios nos va dando su presencia con gusticos espirituales, en su palabra, en la Eucaristía, que es
la fuerza más grande allí de la presencia de Jesús, pues bajemos después de estar con Él a seguir evangelizando, cómo hacerlo en esta cuarentena. Gracias por todas las palabras, por toda el eco que nos pueden regalar al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día y feliz semana para todos.